Su mano se detuvo en el pomo de la puerta cuando escuchó su voz detrás de ella, fría y desdeñosa, siempre tan dramática. Las palabras la atravesaron como una espada, más afiladas que el dolor que la había consumido durante meses. Angel Lockwood Giorgio se agarró el costado, luchando por contener las lágrimas que no tenían nada que ver con el dolor físico. ¿Cómo podía el hombre al que había salvado burlarse del dolor que ella había soportado para mantenerlo con vida? ¿Cómo podía menospreciar su sufrimiento cuando cada respiración que ella tomaba era un recordatorio del sacrificio que él ni siquiera sabía que ella había hecho? Giró el pomo y salió a la noche, dejando atrás al único hombre al que había amado y el devastador secreto que la estaba matando lentamente. Bienvenidos de nuevo a Mafia y Romance. La historia de esta noche les romperá el corazón antes de volver a recomponerlo. Deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para poder ofrecerte estos emocionantes viajes. Empecemos. Angel Giorgio había perfeccionado el arte del sufrimiento invisible. Durante 6 meses había vivido una mentira cuidadosamente construida, llevando máscaras que no tenían nada que ver con su trabajo como trabajadora social médica y todo que ver con la supervivencia. Cada mañana se aplicaba corrector no solo en la cara, sino en toda su existencia, cubriendo las ojeras, la forma en que favorecía su lado izquierdo, los movimientos cuidadosos que disimulaban el dolor constante en su cuerpo. Se había convertido en una experta en el engaño, creando una identidad tan convincente que ni siquiera Damon, el hombre que podía leer las mentiras en los ojos de un extraño al otro lado de una sala llena de gente, sospechaba la verdad sobre su propia esposa. La cocina de su ático se había convertido en su escenario, donde interpretaba el papel de estar perfectamente bien todos los días. Esta mañana no fue diferente. Se movía con cuidado alrededor de la isla de mármol, preparando su café con la misma precisión de siempre, aunque cada paso le enviaba agudos recordatorios a través de su cuerpo en proceso de curación. Damon se sentó en la barra de desayuno, revisando los mensajes de su teléfono, con el pelo oscuro aún revuelto por el sueño. Incluso a la luz de la mañana, parecía peligroso, el tipo de hombre cuya presencia podía silenciar una habitación o iniciar una guerra. Su camisa a medida ya estaba perfectamente planchada, sus movimientos controlados y depredadores, incluso en su espacio doméstico. Los castellanos están rechazando el acuerdo del almacén, dijo sin levantar la vista, con esa voz cortante que siempre tenía cuando hablaba de negocios. Creen que pueden negociar mejores condiciones. Angel asintió, aunque en realidad no estaba escuchando. Estaba demasiado concentrada en no hacer muecas de dolor al coger el azúcar, en mantener la respiración estable, en mantener la actuación que se había convertido en su segunda naturaleza. Aprenderán lo contrario, respondió automáticamente. La respuesta que él esperaba de la mujer que había estado a su lado durante 3 años de matrimonio y en innumerables situaciones peligrosas. Pero cuando se giró para darle el café, un dolor repentino y agudo le atravesó el costado, haciéndola jadear y agarrarse a la encimera. La fachada que había mantenido cuidadosamente se resquebrajó por un momento, revelando la agonía que había estado ocultando. Damon levantó la vista de su teléfono y se fijó en su rostro pálido y en la forma en que se agarraba a la superficie de mármol. En lugar de preocupación, su expresión mostraba algo que le encogió el corazón, irritación mezclada con incredulidad. ¿En serio, Angel? Su voz tenía ese tono que ella había llegado a temer, el que sugería que ella estaba siendo irrazonable. Son apenas las 8 de la mañana. Ella se enderezó rápidamente, forzando su rostro a recuperar una expresión neutra. Estoy bien, solo me moví demasiado rápido. Siempre estás bien, dijo él, volviendo a centrar su atención en el teléfono. Hasta que no lo estás, y entonces de repente, todo es una crisis. Las palabras la golpearon como golpes físicos. Si él supiera que ella había pasado los últimos 6 meses sin estar nada bien, que había soportado una operación, una recuperación y complicaciones continuas. Todo ello mientras mantenía la ilusión de que nada había cambiado.
Si él entendiera que su drama era en realidad el resultado de salvarle la vida. Pero él no lo sabía. No podía saberlo, porque 6 meses atrás, cuando él se había desmayado en su dormitorio, ardiendo en fiebre y apenas consciente, ella había tomado una decisión que lo cambió todo. Mientras él luchaba por su vida en la UCI, ella había luchado por su futuro de una manera completamente diferente. El café se está enfriando, dijo ella en voz baja, deslizando la taza hacia él. Él lo tomó sin dar las gracias, ya perdido en cualquier crisis que exigiera su atención. En su mundo de disputas territoriales y políticas familiares, la incomodidad de ella apenas se registraba como una nota al pie. Angel lo observó por un momento, recordando al hombre que una vez se había fijado en todo lo relacionado con ella, cómo tomaba el té cuando estaba cansada, qué la hacía reír. Ese hombre parecía haber desaparecido en algún lugar entre el hospital y su casa, sustituido por alguien que veía su dolor como una molestia en lugar de un misterio que merecía la pena resolver. Ella se dio la vuelta y se concentró en limpiar la cocina, calculando cuidadosamente cada movimiento para ocultar su incomodidad. Esa era su vida ahora. Una actuación constante en la que mostrar debilidad se interpretaba como buscar atención, donde el sufrimiento genuino se descartaba como dramatismo. Su teléfono vibró con un mensaje del doctor Hayes. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Ha aumentado el dolor? Ella miró a Damon, que seguía absorto en sus asuntos, y respondió rápidamente. ¿Sobrellevándolo? ¿Igual que ayer? No era del todo cierto. El dolor había empeorado. Era más persistente, más difícil de ignorar. Pero admitirlo significaría admitir que su mundo de normalidad, cuidadosamente construido, se estaba desmoronando. Tengo que irme, anunció Damon levantándose y ajustándose la chaqueta. La reunión del Castaniano se adelantó a las 10. Ten cuidado, dijo ella, repitiendo las mismas palabras que había pronunciado cada mañana durante 3 años. Él se detuvo en la puerta, y por un momento, ella pensó que podría darse la vuelta, darse cuenta de que algo iba mal, recordar al hombre que solía ser. En cambio, se limitó a asentir con la cabeza y se marchó, y el sonido de la puerta al cerrarse resonó en su casa, que de repente quedó vacía. Por fin sola, Ángel se dejó caer en el taburete de la cocina, relajando por fin la postura que había mantenido con tanto cuidado. Se presionó el costado, donde la zona operada aún le dolía con una insistencia que cada día le preocupaba más. 6 meses antes, la habían llevado en silla de ruedas al quirófano con un único pensamiento: salvar la vida de Damon, sin importar el coste. Había firmado los formularios de consentimiento mientras él yacía inconsciente, tomando una decisión que cambiaría el futuro de ambos sin su conocimiento ni permiso. Le había dado una parte de sí misma, literalmente, y lo había visto recuperarse sin saber nunca lo que ella había sacrificado. No se le escapaba la ironía. Había salvado la vida de un hombre que ahora descartaba su sufrimiento como una actuación teatral. Sonó su teléfono y el nombre del doctor Hayes apareció en la pantalla. Dudó antes de contestar, sabiendo lo que la llamada traería consigo. Angel, necesito verte hoy. Su voz era suave pero firme. Los últimos análisis de sangre muestran algunos cambios preocupantes. No podemos esperar más. Ella cerró los ojos, sintiendo el peso de su secreto presionándola como una fuerza física. Qué preocupante, lo suficientemente preocupante como para que ocultárselo a tu marido ya no sea una opción. Las palabras que había estado temiendo durante meses flotaban en el aire entre ellos. Su mundo de engaños, cuidadosamente construido, finalmente se desmoronaba, y ella no estaba segura de tener la fuerza para mantenerlo unido. ¿Puedes venir esta tarde?, continuó el doctor Hayes. Tenemos que discutir los próximos pasos. Angel miró a su alrededor, a su cocina perfecta, a la vida que había construido sobre una base de mentiras y sacrificios. Pronto, muy pronto, todo cambiaría. La pregunta era si su matrimonio sobreviviría a la verdad que ella había estado ocultando. Iré, susurró y colgó el teléfono. La función estaba a punto de terminar. La consulta del Dr. Hayes parecía un confesionario con su iluminación cálida y su cuidadosa neutralidad,
diseñada para facilitar las conversaciones difíciles. Angel se sentó en la silla familiar frente a su escritorio, con las manos cruzadas en el regazo para evitar que temblaran. 6 meses de citas habían hecho que ese espacio se sintiera como un segundo hogar, uno en el que finalmente podía quitarse la máscara y admitir la verdad. Los marcadores de inflamación están elevados de nuevo, dijo el doctor Hayes con suavidad, deslizando los resultados del laboratorio por su escritorio. Y su función renal muestra signos de estrés. Angel miró fijamente los números, que bien podrían haber estado escritos en un idioma extranjero. Entendía lo suficiente como para saber que no eran buenos, pero la terminología médica le resultaba lejana en comparación con el dolor muy real que se había convertido en su compañero constante. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó, aunque una parte de ella ya lo sabía. Significa que su cuerpo está luchando más de lo que esperábamos. La recuperación de la nefrectomía de un donante varía en cada persona, pero usted está experimentando complicaciones que debemos abordar de inmediato. La palabra complicaciones flotaba pesadamente en el aire. Cuando tomó la decisión de donar su riñón para salvar la vida de Damon, era consciente de los riesgos. Pero vivir con la realidad había resultado mucho más difícil de lo que cualquier folleto médico podría haberla preparado. Damon tiene que saberlo. La pregunta que había estado evitando durante meses finalmente salió de su boca. El doctor Hayes se recostó en su silla, con una expresión cuidadosamente neutra. Angel, llevas 6 meses guardando este secreto. Le has ocultado una operación importante, un tratamiento médico continuo y ahora complicaciones al hombre que te ama. ¿No crees que se merece saber que su mujer le ha salvado la vida? Él no me quiere, dijo ella en voz baja, con un sabor amargo en la boca. Ya no. No como antes. ¿Qué te hace decir eso? Angel pensó en la interacción de esa mañana, en la forma despectiva en que Damon había mirado su dolor. Él cree que soy dramática, que busco atención. Si le dijera la verdad ahora, pensaría que lo estoy manipulando, que estoy usando la donación para hacerle sentir culpable. O podría darse cuenta de que la mujer con la que se casó ha estado sufriendo en silencio para protegerlo. Ella negó con la cabeza. No lo entiendes. El mundo de Damon se basa en la fuerza, en no mostrar nunca debilidad. Si supiera lo que he hecho, lo que le he ocultado, destruiría algo entre nosotros que no se puede reparar. El doctor Hayes se quedó callado durante un largo rato, estudiando su rostro. ¿Y qué hay de lo que este secreto está destruyendo en ti? La pregunta le tocó muy de cerca. Angel había estado tan centrada en proteger a Damon de la verdad que no había pensado en lo que el engaño le estaba costando a su propia alma. Cada día de fingir, cada queja ignorada, cada momento de dolor oculto había ido minando algo esencial dentro de ella. Necesito más tiempo, dijo finalmente. El tiempo es algo que quizá no tengamos, respondió Walter Hayes con delicadeza. Tu cuerpo nos está diciendo que necesita ayuda y francamente, tú necesitas apoyo. Ocultar a tu familia un problema médico tan complejo no solo es emocionalmente perjudicial, sino también peligroso. El teléfono de Angel vibró con un mensaje de Damon. Trabajo hasta tarde, no me esperes despierta. El mensaje era típico, breve, funcional, carente de calidez. Se lo mostró al doctor Hayes, quien lo leyó con el ceño fruncido. ¿Cuándo se volvió tan distante su comunicación?, preguntó. Más o menos cuando empecé a mentirle todos los días, admitió ella. Es difícil tener intimidad con alguien cuando estás actuando constantemente. Angel, le salvaste la vida. No es algo de lo que debas avergonzarte. Tomé una decisión unilateral sobre el futuro de ambos sin consultarle. Le mentí sobre dónde iba, qué hacía, por qué necesitaba tiempo libre en el trabajo. Llevo medio año engañándole. Su voz se quebró ligeramente. ¿Cómo es que eso no es algo de lo que avergonzarse? El doctor Hayes se inclinó hacia adelante. Porque lo hiciste por amor, porque él se te estaba muriendo y tú eras la única donante compatible disponible. Porque a veces el amor requiere decisiones imposibles. Pero Angel ya no estaba segura de que el amor fuera suficiente.
El hombre que antes se daba cuenta cuando ella cambiaba de perfume ahora no veía que ella se estaba derrumbando poco a poco delante de él. El marido que antes se preocupaba cuando ella llegaba 5 minutos tarde, ahora apenas levantaba la vista cuando ella hacía un gesto de dolor. Está diferente desde la operación, dijo ella en voz baja. Más duro, más distante. A veces me pregunto si salvarle la vida me ha costado nuestro matrimonio. Cada persona procesa el trauma de manera diferente, explicó el doctor Hayes. Estuvo a punto de morir. Eso cambia a una persona. Pero él no recuerda casi nada. La fiebre, el colapso, la cirugía de emergencia. Todo es una nebulosa para él. Se despertó sintiéndose mejor y siguió adelante como si nada hubiera pasado. Mientras que tú has estado viviendo con las consecuencias todos los días desde entonces. Angel asintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar por primera vez en meses. Se había vuelto tan buena suprimiendo sus emociones y manteniendo su actuación que llorar le resultaba casi extraño. Necesito hacer más pruebas, continuó el doctor Hayes, y recomiendo encarecidamente que incluyamos a su marido en la conversación. Ya no se trata solo de una necesidad médica, se trata de su matrimonio. ¿Y si decírselo lo destruye todo? ¿Y si no decírselo ya lo ha destruido? La pregunta siguió a Angel a casa, resonando en su mente mientras se movía por su ático vacío. La ausencia de Damon se había vuelto tan normal que ya casi ni la notaba. Pero esa noche, el silencio se sentía opresivo. Se quedó de pie en su dormitorio, mirando la cama donde él se había derrumbado hacía 6 meses, ardiendo de fiebre y apenas consciente. Recordó el terror de aquella noche, la llamada frenética al 911, la sensación de impotencia al verlo desvanecerse, mientras ella no podía hacer nada más que cogerle la mano. Fue entonces cuando tomó su decisión. No en el hospital, ni después de consultar con los médicos, sino en ese momento en el que se dio cuenta de que prefería morir ella misma antes que vivir en un mundo sin él. La cirugía se programó rápidamente una vez que las pruebas de compatibilidad dieron positivo. Le había dicho a Damon que iba a visitar a su hermana, había pedido unos días libres en el trabajo y había elaborado una elaborada mentira para cubrir el periodo de recuperación. Cuando él le preguntaba por su cansancio, sus movimientos cautelosos, su cambio de apetito, ella echaba la culpa al estrés, a la presión del trabajo, a cualquier cosa menos a la verdad. Y en algún momento de esos meses de engaños, se habían perdido el uno al otro. Su teléfono sonó, sacándola de sus recuerdos, y el nombre de Damon apareció en la pantalla. Hola, su voz sonaba cansada. Voy a llegar aún más tarde de lo que pensaba. La situación de Castellano es más complicada de lo que esperábamos. De acuerdo, dijo ella, orgullosa de lo normal que sonaba su voz. Cuídate, siempre lo hago. Pero él no siempre se cuidaba. 6 meses antes, había estado a punto de morir, y ella era la única razón por la que estaba vivo para asistir a esas reuniones nocturnas. No se le escapaba la ironía de que él le dijera que no se preocupara cuando ella, literalmente, le había dado una parte de sí misma para garantizar su supervivencia. Damon, dijo de repente, antes de que él colgara, sí, te quiero. Las palabras salieron con más desesperación de la que ella pretendía. Hubo una pausa. Yo también te quiero, dijo él, pero sonó automático, distraído. Después de colgar, Angel se sentó en la cama, sosteniendo el teléfono y tratando de recordar la última vez que él había dicho esas palabras con sinceridad. La última vez que la había mirado como si fuera preciosa en lugar de frágil. La última vez que se habían sentido como compañeros en lugar de extraños compartiendo un espacio. Mañana tendría que tomar una decisión. El doctor Hayes tenía razón. No podía seguir ocultándolo para siempre. Su cuerpo estaba fallando. Su matrimonio se estaba desmoronando. Y el secreto que se suponía que los salvaría a ambos estaba destruyendo lentamente todo lo que ella intentaba proteger. Pero esa noche se permitiría una vez más fingir que el amor era suficiente, que el sacrificio garantizaba la felicidad, que salvar la vida de alguien significaba conservar su corazón. Mañana, la actuación finalmente terminaría. A la mañana siguiente, el dolor era tan agudo que Angel no podía ocultarlo. No podía actuar con ese dolor. No podía fingir que era otra cosa que lo que era.
el grito desesperado de su cuerpo pidiendo ayuda. Estaba de pie junto a la encimera de la cocina, intentando seguir con su rutina matutina habitual, cuando la ola la golpeó. No era el dolor sordo al que se había acostumbrado, sino algo feroz y exigente que la hizo caer de rodillas sobre el suelo de mármol. Damon la encontró allí cuando salió de la ducha, con el pelo aún húmedo y la camisa medio abrochada. Por un momento su rostro mostró una alarma genuina, una grieta en la máscara de indiferencia que había estado usando durante meses. Ángel. Se acercó a ella y luego se detuvo, como si recordara quién era. ¿Qué pasa ahora? El ahora de su pregunta le dolió más que el dolor físico, como si su sufrimiento fuera una molestia recurrente en lugar de algo real y aterrador. No puedo, jadeó tratando de levantarse del suelo. Algo va mal, muy mal, pero en lugar de ayudarla, en lugar de llamar a la asistencia médica, la expresión de Damon volvió a ser esa mezcla familiar de irritación e incredulidad. «¿Estás bien?», dijo, con ese tono despectivo que se había convertido en su forma habitual de hablar. «Siempre crees que algo va catastróficamente mal, y siempre es nada. Damon, por favor». Consiguió ponerse en pie, agarrándose a la encimera para apoyarse. «Esto no es como antes. Tengo que ir al hospital». Él se rió de verdad, un sonido tan frío que le heló la sangre. ¿Al hospital para qué? ¿Para que te hagan un montón de pruebas y te digan que estás estresada? ¿Que necesitas relajarte? Sacudió la cabeza y volvió a centrar su atención en el teléfono. «Estás siendo dramática, Angel, otra vez». La palabra exagerada la golpeó como un puñetazo. Ahí estaba ella, la mujer que le había dado un riñón, y él la tachaba de teatral por sufrir complicaciones derivadas de la misma operación que le había salvado la vida. «Iré de todos modos», dijo en voz baja, mientras cogía su abrigo con manos temblorosas. «Claro que irás». Ni siquiera levantó la vista. «Siempre haces lo que quieres y luego te sorprendes cuando resulta que no pasa nada». Ella lo miró fijamente. A este hombre al que había amado tanto como para sacrificar su propia salud, y sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía. No era su corazón, que llevaba meses resquebrajándose. Era algo más profundo. Su fe en ellos, tal vez. Su creencia de que el amor podía sobrevivir a cualquier cosa. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Siempre pienso que algo anda mal, y tú siempre estás seguro de que no es nada». Él levantó la vista al oír su tono. Algo en su voz finalmente penetró su indiferencia, pero para entonces ella ya se dirigía hacia la puerta. «Ángel», la llamó él, y por un momento ella pensó que tal vez la detendría, que tal vez recordaría al hombre que solía ser. «Estarás bien, siempre lo estás». Esas palabras, que pretendían ser tranquilizadoras, pero que fueron pronunciadas con tal indiferencia, la siguieron fuera de su hogar y al aire de la mañana. El trayecto en taxi hasta el hospital transcurrió en una nebulosa de dolor y comprensión. Ya no solo ocultaba un secreto médico, se ocultaba a plena vista de un marido que había dejado de verla como algo más que una molestia. El doctor Hayes le echó un vistazo a su rostro e inmediatamente ordenó pruebas de emergencia. Mientras yacía en la camilla, miró fijamente las baldosas del techo que había memorizado durante visitas anteriores. Angel finalmente se permitió reconocer lo que había estado evitando durante meses. Estaba sola en esto, completamente sola. El hombre al que había salvado ni siquiera creía que valiera la pena salvarla. «La inflamación es significativa», dijo el doctor Hayes cuando llegaron los resultados. «Tenemos que ingresarla para observarla y tratarla». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó, aunque una parte de ella no le importaba. El hospital le parecía más seguro que su casa, más honesto que la actuación que había estado representando durante meses. Al menos una noche, posiblemente más, dependiendo de cómo responda al tratamiento. Angel asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. Aquí podía dejar de fingir. Aquí, su dolor era real y se reconocía y se trataba con la seriedad que merecía. «¿Llamo a su marido?», preguntó el doctor Hayes con delicadeza. «No», respondió ella rápidamente. «Todavía no».
Ángel, él cree que estoy exagerando, dijo ella con un sabor amargo en la boca. Me dijo que estaría bien, que siempre lo estoy. El doctor Hayes se quedó callado durante un largo momento. ¿Y tú qué opinas? Creo que he estado bien para todos, menos para mí misma, durante tanto tiempo, que he olvidado lo que se siente al no estar bien. Lo miró directamente. Y creo que el hombre al que salvé no merece saber que yo soy la razón por la que está vivo. Eso es el dolor hablando. No, dijo ella con firmeza. Eso es la verdad hablando. Por fin, mientras la acomodaban en una habitación privada, Angel sintió algo que no había experimentado en meses. Paz. No era felicidad ni alivio, sino la simple paz que le proporcionaba haber dejado de fingir, algo que la estaba matando poco a poco. Su teléfono vibró con mensajes de Damon. ¿Dónde estás? Angel, contesta el teléfono. Esto es ridículo. Ella puso el teléfono boca abajo y cerró los ojos. Por primera vez en 6 meses, estaba exactamente donde necesitaba estar. En un lugar donde su dolor era real, su sacrificio era reconocido y su sufrimiento no se descartaba como teatro. La verdad finalmente los estaba alcanzando a ambos. Por la noche, cuando ella aún no había regresado a casa, la irritación de Damon se había transformado en algo completamente diferente. La había llamado 17 veces. Le había enviado mensajes de texto hasta que estos aparecieron como no entregados. Incluso había llamado a su trabajo, solo para que le dijeran que había tomado una licencia médica de emergencia. Licencia médica. Las palabras resonaban en su mente mientras caminaba de un lado a otro por su ático vacío, comprendiendo por fin que no se trataba de otro episodio dramático. Esto era real, y él la había enviado sola. La comprensión le golpeó como un golpe físico, no solo porque ella estuviera realmente enferma, sino porque él se había convertido en el tipo de hombre que se burlaba del dolor de su esposa en lugar de investigarlo. Cuando había dejado de verla como la mujer con la que se había casado y había empezado a verla como un inconveniente. Cuando se había convertido su malestar en algo que descartar en lugar de algo que resolver. Llamó a todos los hospitales de la ciudad, y su pánico aumentaba con cada transferencia, con cada «lo siento, no podemos revelar información sobre los pacientes». A medianoche, estaba tan desesperado que utilizó sus contactos para hacer el tipo de llamadas que abrían puertas y rompían las reglas. «Está en el Presbyterian», le dijo finalmente uno de sus contactos. «Ingresada esta tarde, es todo lo que puedo decirte». Damon estaba en su coche antes de que terminara la llamada, conduciendo por calles vacías con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Ella estaba en el hospital, realmente en el hospital, y él la había rechazado, se había burlado de ella, la había enviado sola. ¿Qué clase de marido era él? La pregunta lo atormentaba mientras corría por la noche, comprendiendo por fin que lo que le estaba pasando a Angel era mucho más grave de lo que se había permitido creer, y que quizá la había perdido porque había olvidado cómo escuchar. Los pasillos del hospital le parecían interminables mientras Damon los recorría a las 3 de la madrugada, su habitual presencia imponente reducida a una urgencia desesperada. Cada paso reflejaba su creciente pánico. Cada enfermera que pasaba le daba ganas de exigir respuestas. No estaba seguro de estar preparado para escucharlas. Cuando finalmente encontró la planta correcta, el ala correcta, el número de habitación correcto, se detuvo frente a su puerta como un hombre que se enfrenta a un juicio. A través de la pequeña ventana, podía ver a Angel durmiendo, conectada a monitores que emitían suaves pitidos en el silencio. Parecía más pequeña de lo que él recordaba, frágil de una manera que no tenía nada que ver con el dramatismo del que la había acusado, y todo que ver con un sufrimiento genuino. Señor Giorgio, se volvió y vio que se acercaba un médico, de mediana edad, con ojos amables, el tipo de autoridad tranquila que proviene de años de dar malas noticias. Soy el doctor Hayes. He estado tratando a su esposa. ¿Tratándola por qué? La voz de Damon sonó más áspera de lo que pretendía. ¿Qué le pasa? El doctor Hayes señaló una pequeña sala de consultas. Deberíamos hablar en privado. Quiero verla primero. Señor Guio, hay cosas que debe comprender antes de ver a su esposa, cosas sobre su estado,
sobre por qué está aquí, sobre lo que ha estado pasando. Algo en el tono del médico hizo que a Damon se le helara la sangre. ¿Cuánto tiempo lleva enferma? Es complicado. ¿Cómo que complicado? El doctor Hayes abrió la puerta de la sala de consultas y esperó a que Damon lo siguiera. A regañadientes lo hizo, aunque todos sus instintos le gritaban que fuera a ver a Angel. Su esposa ha sido mi paciente durante 6 meses. Comenzó el doctor Hayes una vez que se sentaron. ¿6 meses? La mente de Damon dio vueltas. Eso es imposible. Ella me lo habría dicho. Lo habría hecho, teniendo en cuenta cómo ha estado respondiendo a sus síntomas. La pregunta le golpeó como un golpe físico. Damon pensó en la interacción de esa mañana, en los meses en los que había ignorado sus quejas, en la crueldad casual de llamarla dramática. ¿Qué síntomas?, preguntó, aunque empezaba a comprender que había estado ciego a propósito. Dolor, fatiga, disminución del apetito, movimientos cautelosos, citas médicas frecuentes que ella le ha estado ocultando. El doctor Hayes se inclinó hacia adelante. Señor Giorgio, su esposa se ha estado recuperando de una cirugía mayor. ¿Cirugía? La palabra salió en un susurro. ¿Qué cirugía? El doctor Hayes se quedó en silencio durante un largo momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Recuerda haber estado enfermo a principios de este año? ¿Gravemente enfermo? La mente de Damon recordó fragmentos de recuerdos. Fiebre, debilidad, el rostro preocupado de Angel inclinado sobre él. La mayor parte era borrosa, perdida en el delirio de lo que fuera que casi lo mata. Recuerdo estar en el hospital, dijo lentamente. Insuficiencia renal, dijeron. Pero me recuperé. Te recuperaste porque te hicieron un trasplante de riñón. Sé que el donante era anónimo. Alguna víctima de accidente a la que Damon detuvo, las palabras se le atragantaron en la garganta al empezar a comprender. El doctor Hayes lo observó atentamente. El donante no era anónimo, señor Guillot, y no era una víctima de accidente. La habitación pareció inclinarse alrededor de Damon. ¿Qué está diciendo? Su esposa donó su riñón para salvarle la vida. Se sometió a una cirugía mayor mientras usted estaba inconsciente. Le dio una parte de sí misma y luego pasó meses ocultando su recuperación para protegerlo de sentirse culpable. Las palabras impactaron a Damon como balas, cada una de ellas dando en el blanco con una precisión devastadora. Angel le había dado un riñón, su riñón. Ella le había salvado la vida y luego había ocultado su sacrificio, soportando meses de dolor y recuperación, mientras él descartaba su sufrimiento como una tontería teatral. «Eso es imposible», susurró, pero incluso mientras lo decía sabía que era cierto. Eso lo explicaba todo. Sus movimientos cautelosos, su fatiga, su dolor, sus frecuentes ausencias que ella había achacado al estrés del trabajo. Me hizo prometer que no te lo diría, continuó el doctor Hayes. Le aterrorizaba que te sintieras culpable, que la vieras de otra manera, que eso cambiara vuestra relación. ¿Cambiar nuestra relación? La voz de Damon se quebró. Ella me salvó la vida, y tú has estado burlándote de su dolor durante meses. La verdad le golpeó como un golpe físico. Cada comentario despectivo, cada gesto de incredulidad. Cada vez que él la había llamado dramática, ella había estado sufriendo complicaciones relacionadas con salvarle la vida. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó, temiendo la respuesta. Inflamación, disminución de la función renal, dolor continuo. Su cuerpo ha estado luchando por adaptarse, y el estrés de ocultártelo lo ha empeorado todo. Damon se cubrió el rostro con las manos, abrumado por el peso de su fracaso. Esta mañana la llamé dramática. Me reí de ella. Le dije que estaría bien. Ella te ha estado protegiendo de la verdad a costa de su propia salud y bienestar emocional. Y ahora su cuerpo está pagando el precio. ¿Se pondrá bien? Con el tratamiento y el apoyo adecuados, sí. Pero, señor Guillot, no puede seguir guardando este secreto. La está destruyendo física y emocionalmente. Damon levantó la vista, con los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. ¿Puedo verla ahora? Está durmiendo. Pero sí, solo recuerde, lleva meses aterrorizada por este momento.
Está convencida de que saber la verdad le hará sentirse culpable u obligado, en lugar de agradecido. Agradecido es poco, dijo Damon con la voz quebrada. Me dio su riñón. Me salvó la vida y yo la he tratado como si me estuviera molestando. Entonces demuéstrale eso. Muéstrale al hombre del que se enamoró, al hombre que pensó que merecía salvar. Damon se puso de pie con las piernas temblorosas, su mundo entero reescrito en el espacio de una sola conversación. Angel no había sido dramática, ni había buscado llamar la atención, ni había sido frágil. Había sido heroica y desinteresada, y había sufrido en silencio, y él había estado demasiado ciego para verlo. Mientras caminaba hacia su habitación, Damon trató de encontrar palabras para expresar lo que sentía. Culpa, gratitud, amor, devastación, asombro. Pero ninguna palabra parecía adecuada para la magnitud de lo que ella había hecho, lo que había ocultado, lo que él no había sabido reconocer. Ella le había dado la vida misma. Gandhi le había dado a cambio rechazo y dudas. La pregunta ahora era si su amor podría sobrevivir a la verdad, no a su secreto, sino a su incapacidad para verlo. Empujó la puerta, listo para enfrentarse a la mujer que lo había salvado, listo para convertirse finalmente en el hombre que merecía ser salvado. Damon se acercó a la cama de Angel como un hombre que camina hacia su propia ejecución. Cada paso se sentía cargado con la magnitud de su fracaso. Cada respiración era un recordatorio de que solo estaba vivo gracias a la mujer que yacía ante él. Ella parecía tranquila mientras dormía, con el rostro suave y desprevenido, como no lo había estado en meses. Sin fingir, sin una máscara cuidadosa, sin pretender que estaba bien cuando era todo lo contrario. Solo Angel, que por fin podía mostrarse vulnerable sin ser juzgada. Se dejó caer en la silla junto a su cama, con las manos temblorosas mientras buscaba las de ella. Su piel estaba cálida, real, viva, y él estaba vivo porque ella había decidido salvarlo. Angel, susurró, con la voz quebrada al pronunciar su nombre. Ella abrió los ojos y por un momento pareció confusa, desorientada. Entonces lo vio y su expresión cambió a través de una docena de emociones. Miedo, amor, resignación, esperanza. Me encontraste, dijo en voz baja. Desapareciste. Su pulgar recorrió los nudillos de ella, memorizando la sensación de su mano en la suya. Pensé que me aterrorizaba que te hubiera pasado algo. Algo me pasó. Su voz era tranquila pero firme. Hace 6 meses, las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Damon cerró los ojos, reuniendo un valor que nunca había necesitado para ningún acuerdo comercial o disputa territorial. El doctor Hayes me lo contó, dijo finalmente. Lo de la operación, lo del riñón, lo que hiciste. A Angel se le cortó la respiración y su mano se tensó entre las de él. Damon, me salvaste la vida. Las palabras salieron crudas, entrecortadas. Me diste una parte de ti y yo te he tratado como si me estuvieras molestando. No quería que lo supieras, dijo ella rápidamente. No quería que te sintieras culpable u obligado. Él la miró, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Angel, me diste tu riñón. Soportaste la cirugía, la recuperación, las complicaciones, meses de dolor, todo para salvarme la vida. Y yo te llamé dramática. No lo sabías. Yo debería haberlo sabido. Su voz estaba llena de autocompasión. Debería haber visto que estabas sufriendo. Debería haber investigado en lugar de descartarlo. Debería haber sido el marido que te merecías en lugar del hombre que se burlaba del dolor de su mujer. Angel estudió su rostro y vio algo que no había visto en meses, al hombre del que se había enamorado, al que había pensado que merecía cualquier sacrificio. Tenía miedo, admitió ella. Miedo de que me miraras de otra manera. Miedo de que te quedaras conmigo por culpa en lugar de por amor. Miedo de que salvarte la vida me costara tu corazón, mi corazón. Damon llevó su mano a sus labios y le dio un beso en la palma. Angel, tú eres mi corazón. Me has mantenido vivo en todos los sentidos que importan, no solo por el riñón. Entonces, ¿por qué dejaste de verme? La pregunta salió débil, vulnerable.
¿Por qué dejaste de creerme cuando te decía que tenía dolor? Damon se quedó callado durante un largo rato, luchando con verdades que había estado evitando. Porque yo también tenía miedo, dijo finalmente, después de la cirugía. Después de estar a punto de morir, me sentía frágil, mortal, y no podía soportar sentirme así. Así que me convencí a mí mismo de que cualquier debilidad era imaginaria, incluida la tuya. No eras débil por estar enferma, ni dramática por sentir dolor. La miró a los ojos. ¿Puedes perdonarme por no ver, por no creer, por fallarte cuando más me necesitabas? Angel lo miró de verdad, y vio al hombre con el que se había casado, no al extraño distante en el que se había convertido, sino a la persona que antes se daba cuenta cuando ella estaba triste, que la abrazaba cuando tenía pesadillas, que la hacía sentir especial y protegida. No hay nada que perdonar, dijo ella en voz baja. Ahora estás aquí. Yo estoy aquí ahora, asintió él, y nunca volveré a marcharme. Nunca volveré a rechazarte. Nunca volveré a hacerte sentir que tu dolor no importa. Damon, te quiero, dijo con vehemencia. No porque me hayas salvado la vida, ni por culpa u obligación, sino porque eres la persona más fuerte y desinteresada que he conocido jamás. Porque me has querido lo suficiente como para darme una parte de ti mismo. Porque eres mi esposa, mi corazón, mi todo. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Angel, las primeras que se permitía en meses. Yo también te amo. Nunca dejé de hacerlo. Incluso cuando sentía que tú habías dejado de amarme, yo nunca dejé de hacerlo. Se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la de ella. Solo olvidé cómo demostrarlo, pero ahora lo recuerdo. Y voy a pasar el resto de nuestras vidas asegurándome de que nunca vuelvas a dudar de ello. ¿El resto de nuestras vidas? La vida que me diste, dijo él, con la voz cargada de emoción. La vida que quiero pasar cuidándote como tú me cuidaste a mí. La vida en la que tu dolor importa, en la que tu salud es lo primero, en la que nunca más tendrás que ocultarme nada. Ángel levantó la mano para tocarle la cara y sintió la humedad de las lágrimas, que él no se molestaba en ocultar. No más secretos. No más secretos, prometió él. No más fingir. No más fingir que estás bien cuando no lo estás. A partir de ahora afrontaremos todo juntos, incluso las citas médicas, la recuperación, las complicaciones, especialmente esas. Le cogió la mano y la apoyó contra su mejilla. Quiero estar ahí en cada cita, cada tratamiento, cada momento en que necesites apoyo. Quiero cuidarte como tú me cuidaste a mí. No tienes por qué hacerlo. Quiero hacerlo, dijo con firmeza. No porque te lo deba, sino porque te quiero, porque eres mi esposa, y cuidarnos el uno al otro es lo que significa el matrimonio. Angel sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho. Una tensión que había estado soportando durante meses finalmente se liberaba. Tenía tanto miedo de que me vieras como alguien roto. No estás rota, te estás curando. Y voy a estar aquí para cada paso de ese proceso. Incluso cuando estoy siendo dramático, una sonrisa se dibujó en sus labios. La primera sonrisa genuina que ella había visto en él en meses. Especialmente entonces. Aunque sospecho que me costará distinguir entre el drama y la preocupación legítima durante un tiempo. Lo averiguaremos juntos. Juntos, asintió él, sellando la promesa con un beso que sabía a lágrimas, segundas oportunidades y amor que había sobrevivido al peor tipo de malentendido. Cuando se separaron, Angel sintió algo que no había experimentado desde el día en que decidió salvarle la vida. Esperanza. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Ahora te llevo a casa y paso el resto de mi vida demostrándote que te casaste con el hombre adecuado, dijo Damon. Ahora aprenderé a escuchar en lugar de descartar, a ver en lugar de suponer, a amarte como te mereces ser amada. Y si realmente soy dramático a veces, te abrazaré y te amaré de todos modos. Le apretó la mano. Porque tú me salvaste la vida, Angel. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que el resto de la tuya sea todo lo que soñaste que podría ser. Fuera de la ventana del hospital, el amanecer se extendía sobre la ciudad, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. De alguna manera,
parecía simbólico, el final de su larga noche, el comienzo de algo nuevo, honesto y real. Habían encontrado el camino de vuelta, el uno al otro, no a pesar del secreto que casi los había destruido, sino gracias al amor que lo había creado en primer lugar. Y, por primera vez en meses, ambos volvían a creer en él para siempre. Algún tiempo después, Angel se despertó con el aroma del café y el sonido de Damon moviéndose silenciosamente por la cocina. Pero esa mañana era diferente a todas las demás. Esa mañana él estaba preparando el desayuno para los dos, comprobando su horario de medicación, preguntándole cómo se sentía en lugar de dar por sentado que estaba bien. Ella lo encontró junto a la corriente. Más que suena. Todavía en pijama, con el pelo revuelto por el sueño. Cuando oyó sus pasos, se volvió con una sonrisa que le llegaba a los ojos. ¿Cómo está el dolor hoy?, preguntó. La pregunta que se había convertido en su nuevo saludo matutino. Soportable, respondió ella con sinceridad. El doctor Hayes dice que la inflamación está respondiendo bien al tratamiento. Bien. Se acercó a ella y le dio un suave beso en la frente. El desayuno está casi listo. Tus medicamentos están en la encimera. Angel lo observó moverse por la cocina con la misma precisión con la que hacía todo lo demás. Pero ahora esa precisión se centraba en cuidarla, en hacerla sentir cómoda, en curarla. No tienes que atenderme, le dijo ella, aunque no hizo ningún gesto para detenerlo. Quiero hacerlo, respondió él, las mismas palabras que llevaba diciendo desde hacía semanas. Me gusta cuidarte. Y así era. El hombre que antes había ignorado su dolor ahora se daba cuenta, cuando ella favorecía su lado izquierdo, seguía su horario de medicación mejor que ella y había reorganizado toda su vida en torno a su recuperación. La reunión con los castellanos, comenzó ella. Puede esperar, terminó él con firmeza. Todos pueden esperar. Ahora tú eres mi prioridad. Angel se sentó en el taburete de la cocina y observó cómo el hombre al que había salvado se había convertido en el marido que siempre había soñado tener. Los riñones que le había donado le habían salvado la vida, pero la verdad sobre ese regalo había salvado su matrimonio. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó en voz baja. Damon levantó la vista de los huevos que estaba batiendo. ¿De qué? ¿De la operación, del secreto, de todo lo que hemos pasado? Se quedó callado un momento, reflexionando. Lamento que sintieras que tenías que ocultármelo. Lamento haberte hecho sentir que tu dolor no importaba. Lamento cada momento en el que no supe ver la mujer increíble con la que me había casado. Pero no la operación en sí. La operación en sí nunca. Se colocó frente a ella y le tomó las manos. Me salvaste la vida, Angel. Me diste un futuro que de otra manera no habría tenido. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Aunque lo cambió todo para mejor. Le apretó las manos con suavidad. Me hizo darme cuenta de lo que realmente importa. Me hizo recordar cómo ser el hombre del que te enamoraste. Nos dio una segunda oportunidad para hacerlo bien. Ángel sonrió, sintiendo cómo la verdad de sus palabras se le metía en los huesos. Ahora eran diferentes, más honestos, más cuidadosos el uno con el otro, más conscientes de lo precioso que era realmente su amor. Te quiero, dijo ella. Las palabras llevaban todo el peso de todo lo que habían sobrevivido. Yo también te quiero, respondió él. Y esta vez, ella lo escuchó como solía hacerlo, como una promesa, como una plegaria, como la verdad más importante que él había pronunciado jamás. Fuera de su ventana, la ciudad despertaba, llena de gente que no sabía que el amor podía sobrevivir a cualquier cosa, que el sacrificio podía curar en lugar de dañar, que a veces los mayores regalos venían disfrazados del dolor más profundo. Pero Angel y Damon lo sabían, lo habían aprendido, de la manera más dura, a través de meses de malentendidos y sufrimiento oculto y amor que se negaba a rendirse. Y mientras estaban sentados juntos en su cocina, compartiendo el desayuno y los horarios de la medicación y la tranquila intimidad de dos personas que habían encontrado el camino de vuelta, el uno al otro, ambos comprendieron que algunas historias no terminan con la revelación de la verdad. Algunas historias comienzan ahí. Aquí termina otro emotivo viaje en Mafia and Romance.
Si esta historia de sacrificio oculto y segundas oportunidades te ha llegado al corazón, muéstranos tu cariño pulsando el botón de suscripción y compartiendo tus opiniones en los comentarios a continuación. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a ofrecerte más historias que celebran el poder del amor para sanar y transformar. Hasta nuestra próxima historia, recuerda que a veces el amor más grande requiere el mayor valor. Nos vemos pronto.